esta ocasión quiero compartir con ustedes algunas ideas con respecto al fortalecimiento de la fe. Quiero empezar esta plática leyendo algo sobre una pequeña tefilá que expresó un hombre durante su rezo. La tefilá que hizo esta persona fue algo que salió de la emoción de su corazón y que la hizo él con todas sus energías. Porque mientras el Señor rezaba a un nivel de tono normal, repentinamente empezó a alzar la voz y se dejó escuchar por toda la gente que estaba ahí alrededor. La tefilá que él estaba diciendo era algo como lo que sigue. Él decía así, voy a permitirme leérselas, decía: Señor del mundo, también si mis hijos estuvieran bajo mi autoridad, debería aumentar mis rezos y mis peticiones de compasión para que crezcan como debe de ser. Pero ahora que no están en mis manos, las pongo en las tuyas. Y tengo la fe que también el lugar donde se encuentren, los estarás cuidando para bien. Por favor, Diosito lindo, ten piedad de ellos y guárdalos por el buen camino. Aléjalos de malas compañías y bríndales buenos amigos. Acerca a mis hijos a ti. Inspírales a la simpatía y a la compasión frente a tus ojos y a los ojos de toda persona. Llena sus corazones de fe pura y simple y que crezcan virtuosos y rectos. Cuando este hombre terminó de decir sus palabras, todos los hombres que estaban alrededor escuchando lo que él tenía que decir, se quedaron mudos de haber escuchado tan hermosa plegaria. Ellos empezaron a pensar, dijeron, este hombre es uno de aquellos que dedica tiempo fijo cada día para rezar por el bienestar de sus hijos. Se ve que esta persona comprende con exactitud todos los beneficios que existen en la vida con respecto a rezar por los hijos. Él entiende que el rezar por los hijos es algo que los va a proteger y los va a ayudar durante sus vidas más que cualquier otra cosa. Se ve que este hombre conoce un verdadero secreto. ¿Cuál es el secreto? Que por medio de la tefilá todo es posible. Impresionante, ¿no? De aquí vemos como introducción esto, que hay gente que realmente confía en el poder de la tefilá. Entonces ahora quiero alargar un poco al respecto. Existen situaciones en la vida del hombre que muchas veces se traducen en graves problemas y situaciones de angustia tremenda. Eso muchas veces puede llegar a despertar en el hombre sentimientos de pena, sentimientos de tristeza. Sin embargo, una persona tiene que saber que cuando una persona conoce el poder de la tefilá, la persona logra el no permitirse que esos problemas le destruyan por completo la vida. Leí en uno de los libros de Rav Arush que cuenta que en la época más o menos del siglo XVIII, en la ciudad de Ucrania, había un zar ruso llamado Nicolás I. Él puso una ley tremenda en Ucrania. ¿Cuál era la ley? Él podía darse el derecho de tomar gente de su ejército para que entren a las casas de cualquier familia que tenga niños pequeños y arrebate de esas familias a los pequeños de más o menos alrededor de 5 años de edad para que se hagan parte del ejército ruso. Y antes de que esos niños cumplan la edad de 25 años, ya tendrían que ser entonces soldados perfectos del ejército ruso. Ese era el plan que tenía Nicolás. Era un decreto tremendo. Imagínense, varios pequeños menores de 5 años fueron sacados por la fuerza de sus casas. Ellos eran llevados a campamentos militares, lejos de su hogar, y en muy pocas ocasiones volvían a encontrarse nuevamente con sus padres, perdiendo por completo toda su identidad. Los padres que vivieron en esa época se ingeniaban en buscar escondites y lugares donde esconder a los pequeños, pero no todos corrían la suerte de lograrlo. Muchos eran atrapados y en muchas ocasiones los niños eran arrebatados y llevados a la fuerza y encerrados en camiones que tenían ciertas rejas especiales. Imaginen la escena, niños llorando, padres gritando, era una cosa tremenda.
No se podía soportar un dolor así. En una de tantas ocasiones, una madre que le fue arrebatado su niño pequeño cayó en una desesperación tremenda. Lo que hizo inmediatamente cuando le sucedió esto fue ponerse a gritar por todos lados y anunciar su desesperación. Empezó a anunciar su dramática situación, gritando con todas sus fuerzas. Cada día lo hacía, no soportaba el dolor, hasta que llegó un momento que entró en una depresión tremenda y Barminan, Dios no lo quiera, la mujer lloró por tristeza, por haber caído en una situación tan deprimente y tan fuerte. Había un rab muy importante en una de las ciudades cercanas de Ucrania, que era uno de esos que estaban conocidos, porque rezaba siempre para que los malos decretos que ponía el gobierno se rompan por completo. Era un rab especialista en solicitar en sus plegarias que estas cosas terminaran. Cuando él escuchó la historia la historia terrible que pasó con esta mujer, él hizo una reflexión en público y empezó a decir, si esa mujer se habría acercado a mí, ella y yo nos hubiéramos unido y hubiéramos hecho un plan de rezo fuertísimo, hubiéramos juntado a gente, hubiéramos juntado a población, hubiéramos hecho un plan de rezo diario para insistir y con todo nuestro corazón pedirle al Creador con toda nuestra energía que su hijo regrese a casa. Y saben, le dijo al público, lo más grande de todo es que seguro hubiéramos conseguido algo. Tal vez hubiéramos conseguido no nada más que el niño regrese a casa, sino tal vez hubiéramos conseguido que ese niño regrese y otros niños que fueron llevados a la fuerza también regresen a sus casas. La gente cuando empezó a escuchar esta explicación del Rab, trataron de entender qué fue el mensaje que el Rab trató de darnos. El Rab explicó, ¿saben qué es lo que quiero que aprendan de esta lección? ¿Qué es lo que quiero que aprendan de lo que acabo de decir ahora? Ustedes tienen que saber, querida comunidad, que todos los problemas que existen, inclusive que sean cosas muy duras y que sean cosas de crisis y que generen un grave dolor, todos esos decretos, nosotros tenemos que hacer todo lo posible por romperlos. Lo primero que tenemos que hacer es tener una claridad mental y poner los pies en la situación donde nosotros estamos viviendo ahora. Ser claros y ver dónde estamos pisando en este momento. Y tenemos que tener claro y tener la firme creencia de que no existe nada que no tenga solución por medio de la plegaria. Porque tienen que saber ustedes algo. Rezar es algo que puede cambiar todos los decretos y lograr éxitos, hasta inclusive ayudar a los demás. ¿Para qué? Para que cambie su suerte por completo. Ahora vamos a entrar a otro punto. No sé si ustedes recuerdan que durante la historia de Yosef, la que se lee en el libro de Bereshit, hay una escena donde Yosef va en la búsqueda de sus hermanos. Cuando él llega solo y encuentra a sus hermanos están en un deseo enorme por matarlo, porque no lo quieren, porque lo odian. Cuando Rubén, el hermano mayor, ve esta situación, él piensa inmediatamente en cómo va a salvar a Yosef, su hermano. Entonces, ¿qué les dice? En vez de que lo maten, mejor vamos a tomar a Yosef y vamos a lanzarlo en este pozo. Es bien conocido lo que dicen los jajamim, que este pozo era un pozo que estaba vacío de agua, pero lo que contenía en su interior eran escorpiones y serpientes. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Dónde está el acto de salvación aquí? ¿Dónde Rubén pensó que poniendo a Yosef en un pozo donde hay escorpiones y donde hay serpientes se va a salvar de manos de sus hermanos? Aquí no hay ninguna posibilidad de morir, de salvarse. Si él hubiera dejado a Yosef con sus hermanos, quizá los hermanos tendrían misericordia por él y lo habrían salvado. Pero ahora, en un pozo con escorpiones, ¿qué va a hacer Yosef? El pensamiento de Rubén fue el siguiente. Yosef es alguien que está totalmente ligado a lo que es la fe. Es alguien que está creado totalmente de tal forma que él sabe que Hashem está presente en cada situación que la vida le presenta. Él está convencido
que Yosef, cuando siente el peligro de las serpientes y los escorpiones, lo primero que va a hacer es empezar a gritar y a suplicar al Creador que lo salve, con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Y seguramente se va a salvar. ¿Por qué estoy diciendo que seguramente se va a salvar? Porque Hashem estableció algo en las normas de la naturaleza y en los ángeles dirigidos a controlar la naturaleza, que de esta forma: cuando algún humano se levante en rezo con todo su corazón y con toda su alma, naturaleza y ángeles dirigidos a la naturaleza, ustedes tienen que cambiar por completo el sistema que ustedes llevan para que el mundo se conduzca. Por ejemplo, la tefilá tiene el poder de hacer que el mar de repente se convierta en tierra firme. Tiene el poder de hacer que el sol de repente se detenga en donde está y que no camine más. Tiene el poder de lograr que el fuego no queme a las personas. El poder de que los leones no ataquen a las personas. ¿Por qué es así? Porque los justos que se entrenan en el trabajo de la plegaria y del rezo, ellos saben con completa claridad que cuando alguien grita y suplica al Creador en una plegaria, con toda su alma, la naturaleza automáticamente se transforma. Ese era el pensamiento que tenía Rubén al dejar a Yosef en un pozo donde hay víboras. Si él habría dejado a Yosef en manos de sus hermanos, tal vez Yosef se hubiera confundido. Él habría empezado a rogar a sus hermanos por su salvación, como sucedió más adelante, que él le solicitó al ministro de las copas de vino, que era quien que cuando lo encontró en la cárcel, que por favor, ahora que va a salir de la cárcel, suplique frente a Paró que lo saque, ocasionándole al final que se quedara unos años más preso, y en vez de haber pedido directamente a Boriolam. Él habría empezado a rogar a sus hermanos. Entonces, en vez de haber gritado completamente con todo corazón al Creador que lo salve, se hubiera apoyado totalmente, bueno, de una forma parcial en los hermanos y de otra forma parcial en el Creador. Entonces, él dijo, la única forma que Yosef se salve de mis hermanos es cuando él suplica directamente a Dios. Ahora que él está en un pozo donde hay serpientes y escorpiones, ¿qué acaso les va a suplicar a ellos que lo salven? La única cosa que le queda a Yosef entonces es suplicarle a Dios que lo salve. Y por eso es que Rubén decidió que debiera de estar en ese lugar en vez de estar en manos de sus hermanos. Nosotros ahora que escuchamos esto, nada más tenemos que pensar un poco y reflexionar. Si tú volteas un poco a tu pasado y ves el camino que has andado hasta ahora, independientemente de los años que tengas ahorita, tú te vas a dar cuenta que Hashem siempre estuvo ahí presente para mantenerte durante toda tu vida. Dime algo, o sea, ¿qué acaso existe que algún niño pequeño haya llorado, haya rezado o haya tenido que tener duda si va a ¿Qué acaso existe que algún niño pequeño haya tenido duda si va a tener mañana su manutención o no? Los niños pequeños bien saben que el día de mañana papá y mamá le van a dar lo que necesita comer. El niño lo tiene claro. Nosotros frente a Dios tenemos que actuar igual que este niño pequeño. Tenemos que estar seguros que Él es quien nos concede cada día nuestro sustento. No tendríamos que estar preocupados cada día cómo voy a hacer mañana para poder pagar el porvenir de mis hijos, cómo voy a hacer mañana para poder pagar mis deudas, cómo voy a hacer mañana para poder comer. ¿Qué acaso piensa tú? ¿No hasta el día de hoy Hashem es quien te ha dado todo lo que has tenido? ¿No hasta hoy? Voltea a ver, no has tenido vida, no has tenido tranquilidad, no has tenido comida. Entonces, ¿cuál es tu temor hacia el día de mañana? El hecho es que nosotros tenemos que estar tranquilos y saber que Él está ahí presente para darnos cada día lo que nosotros necesitamos. Una persona tiene que saber que el hecho de desbordar el corazón y pedirle a Boreolán por las cosas es el secreto que también nos mantiene en vida. Por ejemplo, observa bien, hoy en día hay avances de medicina y descubrimientos muy grandes. Hay muchos investigadores y científicos que invierten horas
dinero, años, pruebas y experimentos en poder descubrir los causantes de las enfermedades y los medicamentos para poder atacar esas enfermedades. Si es así, naturalmente, y ya aprobada esa medicina, cualquier persona que llegue a caer en cierto tipo de enfermedad, con esos medicamentos que la ciencia ha descubierto, cualquier persona que caiga en alguna situación de enfermedad, cualquiera que sea que ya esté descubierta científicamente su solución, tendría que ser curado por completo con ese medicamento. Sin embargo, han habido muchas situaciones que la vida nos ha mostrado que han existido personas que se enferman los dos de la misma enfermedad, exactamente bajo las mismas condiciones, y hay algunos que llegan a superar la enfermedad con el tratamiento, obviamente, que los doctores indicaron, los dos con el mismo tratamiento. Hay algunos que han superado la enfermedad y viven, sin embargo, otros no corren con la misma suerte y mueren. ¿Cómo? Si yo trato de explicarte eso científicamente, no se entiende. Tendría que ser que ambos se salven inmediatamente, porque la ciencia sí lo comprueba. Entonces te voy a decir una cosa aquí. No la enfermedad de la persona es 100% dependiente de cosas naturales. De hecho, está escrito que todas las enfermedades que la persona padece, Dios es quien las manda. Si es así, tendría que ser que la persona enferma tiene que rezar tanto él como sus familiares cercanos y la gente que está a su alrededor por su propia recuperación. Y es lo que le da fuerza realmente para salvarse. El entender que por algún cierto motivo la persona cayó en esa situación. Y no está enfermo solamente por un asunto natural. Es porque él realmente alguna cosa tiene que hacer y tiene que reparar y rogar y pedir a Dios que lo salve. Entonces vemos cómo la fuerza de la tefilá es lo que logra en muchas ocasiones sacar a la persona y salvarla de todas sus situaciones. Por último, nada más quiero recalcar una cosa más. Todas las situaciones y las pruebas que la persona vive en esta vida, tiene que estar seguro que son 100% supervisadas por nuestro Creador. Él es quien define todas las condiciones apropiadas para que nosotros lleguemos a lograr la misión por la que venimos a este mundo. Si Él no nos mandaría esas condiciones, nosotros no podríamos llegar a lograr lo que venimos a hacer en este mundo. Y por eso hay personas altas, por eso hay personas bajas, por eso hay personas delgadas y hay personas obesas, hay personas ricas y otros pobres, hay unos que son débiles y otros fuertes, unos que son más ágiles y unos que no lo son. ¿Por qué es así? Porque la persona tiene que saber que tiene que adueñarse de la fe completa en su Creador. Tiene que saber que cada cosa que le presenta la vida, cada situación te hace un poco más difícil, un poco más fácil, es lo que lo viene a hacer, es lo que lo viene a ayudar a superarse y a trabajar en hacerse mejor persona. Pero tiene que tener siempre sus ojos listos para voltear al cielo. Tiene que estar siempre listo para poder levantar su mirada y rogar a Boreolam con todo su corazón y decirle que le ayude a poder encontrar realmente su camino y que pueda realmente entender cada cosa que la vida le presenta. La vida es como un entrenamiento, es como una pequeña carrera. La persona tiene que estar entrenando cuando uno va a competir en cierta competencia todos los días. ¿Para qué lo tiene que hacer? Para que el día que llegue la competencia, el día que llegue la carrera, la persona realmente la pueda correr como debe de ser. Así debe el hombre entrenarse en la fe, para que cuando la necesite, la pueda usar. Gracias, hasta la próxima.